Ya tenemos en la línea Alejandro Martí Bolaños Cacho, él es presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Financieros Especializados, ¿no? De la AMFE. Y hoy vamos a platicar algo de este proceso que se ha ido dando paulatinamente y que crece de regulación voluntaria de las sociedades financieras de objeto múltiple, las SOFOMES. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Enfoque Financiero. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes, noches, y muchas gracias por la oportunidad de platicar con la audiencia de Enfoque Financiero. ¿Cómo va este proceso de autorregulación? Bueno, la ANFE trabajó muy fuerte durante todo el proceso de la reforma financiera el año pasado, y una de las propuestas que hicimos fue precisamente que se permitiera la regulación voluntaria de las SOFOMES. Con esto buscando que se diera mayor certidumbre a los inversionistas, a los fondeadores, por supuesto a las autoridades y al final a los consumidores. Entonces nos congratula el hecho de que se haya incluido en la reforma, y ahora lo que viene es entender lo que se está trabajando para las leyes secundarias, que bueno, se ha planteado que estarán antes de que termine este año. Pues se supone, esperemos que sí, ¿no? Sí, yo creo que eso es un proceso natural que se está llevando. Ya hay algunas cuestiones que están definidas. Podría mencionar el artículo, el artículo 87 en la fracción C, bis, que habla sobre el capital requerido, que se habla de 2.588.000 UDIs, aproximadamente. Eso hacía la cuenta hace un rato, son 13 millones de pesos como capital mínimo requerido, que también tengan 3 años continuos de operación, que el 70% de los ingresos sean por operaciones financieras, y bueno, por supuesto que se formalice la solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poderse regular voluntariamente. Ahora, ¿tú tienes alguna idea hasta ahorita, Alejandro, de cuántas SOFOMES han buscado el ser regulados? Aún no, regulados voluntariamente aún no, porque yo creo que sí hay un poco el tema de esperarse a que se definan las demás premisas que se den a través de la regulación secundaria. Ahí tendrá que venir las definiciones en cuanto a cartera, en cuanto a las estimaciones preventivas, en cuanto a la información financiera y la presentación de la misma, temas contables y obviamente el tema de prevención de operaciones. Entonces, pues yo creo que en base a eso es a lo que se va a definir cómo van a funcionar y cuántas entidades estarán aplicando para la regulación voluntaria. Una parte que es muy interesante de este tema es que una vez que uno aplica, obviamente va a tener acceso a los beneficios, pero no hay vuelta atrás. Entonces, si el primer año yo decido que quiero ser y después ya no quiero ser una entidad regulada voluntariamente, prácticamente entro en un proceso de liquidación, y es con lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que entender bien los detalles. Sí. Ahora, la mayor parte de las empresas de las sociedades financieras de objeto múltiple han ido creciendo, sobre todo las que pertenecen a la ANFE, tienen una cantidad de activos importantes. Prácticamente ya han desaparecido las hipotecarias, que eran las que dominaban en su origen, y hoy tienen una mayor diversificación. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando en el en el monto de activos administrados por estas sociedades especializadas? Bueno, en la ANFE originalmente se funda efectivamente hace 20 años. Acabamos de festejar los 20 años de la asociación. Y en estos 20 años se fundó originalmente en un sector regulado, con las SOFOLES. Eso evolucionó después a lo que hoy son conocidas como SOFOMES, y las SOFOMES efectivamente muy fuertes en el sector hipotecario en aquel tiempo, y ahora han evolucionado a todos los sectores. Hoy en día el sector automotriz, por ejemplo, es muy representativo para la asociación, con alrededor de la mitad del activo total. Sin embargo, la ANFE efectivamente representa alrededor de 243,000 millones de pesos en activos. Para ponerlo en perspectiva, es alrededor del 1,5% del PIB. Esto con 37 entidades que están representadas, y también del total de SOFOMES es alrededor de la mitad representado en este
pequeño número de entidades. Están las más grandes y las más relevantes para el sector. Y por eso quisimos trabajar nuevamente en que se diera la oportunidad de regresar a la regulación para que hubiera mayor certeza en el sector. Tú sabes, Alicia, que hay más de 4.500 SOFOMES existentes, de las cuales pues hemos estado hablando que después del proceso de consolidación y de este proceso nuevo de registro ante la Conducef, tal vez queden entre 1,000 y 1,200 y las demás. Yo creo que es una exageración, deberán quedar mucho menos. Bueno, yo creo que al final van a seguir existiendo muchas que estén atendiendo nichos específicos en zonas específicas del país, pero que estén cumpliendo con todo aquello que esté demandando la Conducef en ese caso, y algunas entrarán al esquema de regulación voluntaria, que nuevamente lo más interesante de esto es que haya condiciones, por ejemplo, de fondeo, equivalentes a cualquier otra entidad regulada del país, que pudiera ser un banco o algún otro tipo de SOFIPO o entidad que esté dentro del marco de la regulación. Claro. La última pregunta es importante. ¿Cuánto podríamos ver que estuviera distribuido ese capital o este segmento? Porque muchas son SOFOMES de consumo, otras son agropecuarias, otras son hipotecarias. Más o menos, ¿cómo está conformado este universo? Bueno, dentro de la asociación tenemos alrededor del 50% del activo en el sector automotriz, y el sector automotriz obviamente tiene temas de inversión en planes piso, tiene obviamente créditos al consumidor final, y ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pero también tenemos el sector empresas que compone pymes, que es alrededor del 10% tal vez de los números, créditos personales, que se expande mucho en número de créditos otorgados, no así en activos porque son montos más pequeños, el sector agroindustrial, que hace alrededor del 5%, y bueno, el sector hipotecario, que acabamos de hacer el relanzamiento con los 20 años de la ANFE para abarcar ahora el sector vivienda, porque efectivamente el sector hipotecario ha evolucionado. Muchas de las hipotecarias grandes hoy en día pertenecen a bancos o a grandes grupos financieros, pero hay muchos participantes en el sector vivienda que tienen activos que originan créditos, ya sea para Foviste o incluso para algunas de las hipotecarias, y que necesitan tener esa representación. Entonces, por eso en la ANFE abrimos las puertas para que ahora el sector vivienda tome una fuerza y vuelva al mercado de manera importante. Interesante. Pues estaremos pendientes de cómo avanza este proceso. Si nos permites, en contacto permanente contigo, presidente de la ANFE, Alejandro Martí Bolaños Cacho. Muchas gracias por esta revisión, adelanto, información y además actualización de la ANFE. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de platicar nuevamente, Alicia. Hasta pronto.